Y el 12 ya entra un tema nuevo que tiene que ver con los dones espirituales. Tiene 31 versículos y vamos a ver si terminamos hoy. Dones espirituales. La Reina Valera 960 ya coloca de esa manera el título y abarca todo el capítulo. La Reina Valera 960. Dones espirituales. La NBI lo parte en dos, pero muy interesante es que la primera parte va hasta el último versículo y coloca como título los dones espirituales. Los dones espirituales, la NBI, hasta el último versículo, pero el último versículo, la NBI, parte en dos. La segunda parte, o la última parte de este versículo, coloca como título el amor, porque el capítulo 13, como sabemos, ya habla totalmente del amor. Entonces, la NBI parte el versículo 31 en dos partes. La NTV tiene también dos títulos, este capítulo. La primera parte hasta el versículo 11, dones espirituales, y la segunda parte, un cuerpo con muchas partes, 12 al 31. La Dios habla hoy es igual a la NBI. Bueno, no tan igual porque comienza en el versículo 4 con el título Diversidad y unidad de los dones. Diversidad y unidad de los dones. Creo que los versículos anteriores, si no me equivoco, la Dios habla hoy junta con el capítulo anterior que hemos visto. Y tengo una Dios habla hoy. No, en realidad la Dios habla hoy que tengo aquí por lo menos divide en tres títulos. Del 1 al 4 no coloqué ahí en el PowerPoint, pero puedo colocar. La Dios habla hoy dice, por lo menos en la que tengo, los dones espirituales, solamente los primeros 4 versículos, desde el 4 a 31, y el 31 parte en dos otra vez, diversidad y unidad de los dones, y la última parte es supremacía del amor. Y TLA es idéntico a la NTV en dos partes, las capacidades que da el Espíritu Santo, 1 al 11, y todos son necesarios e importantes en la iglesia, 12 al 31. Entonces, algunos directamente un título, otros 3 títulos y otros 2 títulos. ¿Alguien quiere compartir cómo hizo esta parte de los títulos? La traducción Yandeva por lo menos colocó un título de todo el capítulo. ¿Quién quiere compartir sus divisiones? En el Nahual pusimos 2 títulos, como el NTV, en el 12, el segundo. El segundo. Sí. ¿Alguien más quiere compartir? Bueno, entonces vamos a leer los primeros 3 versículos. Voluntario o voluntaria para leer los primeros 3 versículos. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os lleva a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Muy bien, entonces aquí Pablo ya introduce un nuevo tema, que es el tema de los dones espirituales. Interesante es que la frase en español dones espirituales es solamente una palabra en griego. Y el griego tiene una palabra para dones, pero en este caso no aparece esa palabra dones en griego, sino directamente la palabra que se traduciría como cosas espirituales. Es una palabra, espiritualidades sería algo literal, pero por el contexto se entiende perfectamente que está hablando de estas capacidades que el Espíritu Santo da a sus hijos. Entonces, por eso es que, por lo menos en español, pero todas las versiones incluyen esta palabra dones o capacidades.
porque el contexto nos da y nos ayuda a entender qué se refiere a eso. Entonces aquí sería bueno también, al introducir este nuevo tema, este nuevo sector, inclusive se pueda revisar con otros versículos cómo hicieron la presentación de este nuevo tema. La Reina Valera por lo menos directamente aparece: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Pero otras versiones, por ejemplo la NTV, dice: ahora, hermanos amados. O la NBI da la introducción: en cuanto a los dones espirituales. El griego utiliza la misma palabra que aparece en otros temas que él introduce. Por ejemplo, en el capítulo 7.1 también utiliza esta forma de introducción en cuanto a las cosas que me escribieron, el 7.1, o inclusive el 8.1 en cuanto a los sacrificados a los ídolos. Este 12.1 también introduce así. Entonces sería bueno ahí ver cómo hacer esta introducción del nuevo tema, para que no aparezca un texto, está hablando de la cena del Señor en el capítulo anterior y luego pasa bruscamente a otro tema. Entonces sería bueno hacer una pequeña conexión o introducción. ¿Alguien quiere compartir cómo hizo esta primera parte? Sobre todo el tema de los dones. La Sí, palabra ayer platicamos algo de esto cuando estamos hablando del capítulo 14. Por eso Ajá. platicamos un rato sobre esto, pero también decimos que hay que recordar que tenemos ese concepto en capítulo 14 para que si aprendemos algo nuevo aquí con usted, ya podemos hacer ajustes también en el capítulo 14. Ajá. la palabra don, bueno, hay una palabra en el 4, me parece. Creo que la misma palabra dones. Dice: ahora bien, hay diversos de dones. Entonces, no es la misma lo que estamos viendo arriba. Esta palabra, por ejemplo, dice que es charismatón, ¿no? En el griego, de donde viene la palabra carismático, a lo mejor, no sé. Pero mi pregunta es: ¿no es lo mismo lo que estás diciendo en el 1? ¿O qué está pasando? Porque en verdad es otro, como dice usted, es como que otra palabra, no sé. Entonces, porque yo había pensado que es como que es lo mismo, pero estoy queriendo Sí, aprender. la verdad que es otra palabra que se utiliza aquí. Inclusive esta palabra aparece varias veces en este libro. Literalmente, como decía, se entiende como cosas espirituales o espiritualidades, porque es solamente una palabra que viene de espíritu, en el griego. No es esa misma palabra que me estabas mencionando en el 1.7, que habla de carisma, pero como les decía, se refiere a las habilidades que el Espíritu Santo otorga a los creyentes. Está bien traducirlo de la manera que se tradujo el capítulo 1, versículo 7. Entonces, no es la misma palabra, es solamente una palabra en griego, pero el contexto de todo el capítulo está hablando de dones o capacidades. ¿Alguien quiere compartir el versículo 1 como hizo? La retro del versículo 1, híjoles, aquí está. Ahora entonces, hermanos, yo quiero que sepan bien lo que significan los cargos que el Espíritu Santo o el Espíritu de Dios les da para que trabajen para Él. Los cargos. Nosotros, los de Mixteco, Costa Chica de Guerrero, escribimos: hermanos, quiero que usted entienda sobre fuerza buena lo que nos regaló el Espíritu de Dios.
los que nos regaló el Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Otro? En náhuatl, hermanos, quiero que sepan las cosas que da el Espíritu Santo. Que da el Espíritu Santo. ¿Alguien más? Ahora les voy a decir a ustedes de lo que da Dios o designa Dios a cada uno de las personas que hagan con la ayuda del Espíritu Santo. Ustedes, hermanos, ahora voy a explicar o predicar claramente a ustedes para que sepan acerca de las capacidades, datos o poderes que da el Espíritu Santo de Dios a cada uno de nosotros. Bien. Eso, Alan, tal vez nada más puedo añadir que no terminamos así como dijo Douglas, terminamos para poder servirle, para hacer un poco más completo la idea, la capacidad que Dios nos carga que Dios el Espíritu Santo de Dios nos dio para poder servirle. Sí, sería bueno que de repente se pueda revisar si es que está en la traducción Romanos 1:11 y también 1 Corintios 14:1. Creo que ya revisaron 14:1, entonces ahí sería ideal que aparezcan las mismas palabras. Entonces, antes de terminar, la parte donde habla ignorar, la frase no quiero que sean ignorantes, es una forma doble de negar, una doble negativa. Entonces, esto se puede traducir en forma positiva, como creo que ya escuché que algunos tradujeron de esta manera. En lugar de decir no quiero que no sepan, quiero que sepan claramente. Entonces, también es una forma de traducir. ¿Alguien quiere compartir el versículo 2? Sí, tenemos una compañera que, por ejemplo, esta frase que dice los ídolos mudos. Y cuando pone ese, es un contraste con los ídolos que sí hablan. Entonces así siempre piensa de este otro lado, si vamos a decir que hay ídolos que son mudos, eso implica que hay ídolos que sí pueden hablar. Entonces no sé si van a tener ese problema en este versículo. Bueno, voy a compartir lo que tenemos en Mixteco. Dice, cuando ustedes no conocían, no creían a Cristo, permitían que los arrastraran para adorar a ídolos. ¿Y se entiende que hay ídolos que hablan? No, aquí pues que no hablan. No hablan. Bueno, literal es aquí en el contexto son mudos. Mudos en que pues así su pregunta, pues bueno, para nosotros no hay un ídolo que hable, ¿no? Sí. La TLA traduce, cuando ustedes aún no habían creído en Cristo, cometían el error de adorar ídolos que ni siquiera pueden hablar. Ni siquiera pueden hablar. ¿Alguien más quiere compartir su versículo? 2. Yo quería nada más preguntar a Juan cómo solucionaron este problema. ¿Cómo está su retro? Bueno, como apenas dijo Daniel, es una buena forma, ¿sí? Las cuales ninguno puede hablar, algo así. En lugar de nada más decir que no pueden hablar, hacer una frasecito separado como explicación, las cuales nunca pueden hablar, algo así. Ese también, nada más esa compañera que tenemos siempre, ella quiere que pensamos en esto, a ver si tenemos que hacer un ajuste así. Porque si no, como la sinagoga grande implica hay sinagoga chica y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Me hace pensar, creo que fue Jeremías, ¿no?
que estaba criticando, ustedes cortan un palo y la mitad usan para hacer sus tamales y la otra mitad hacen para adorar como. Entonces tiene ese sentido que ni son nada, ¿no? Entonces es para esa manera de decir que no tienen nada de valor, ¿no? Hermanos, queremos compartir el retro de New de Otomí. Y cuando ustedes aún no creían en Cristo, hacían lo malo y lo incorrecto, y alababan a los como ídolos o estatuas que no hablan, perdón. Esa parte de gentiles, ¿cómo traducen cuando no creían en Cristo? Sí. Todavía no. Todavía no creíamos. Bien, ¿alguien más quiere compartir cómo hizo? Sí, yo voy a hablar. Ustedes saben cómo vivían cuando todavía no creían en Cristo. Les engañaban para exaltar los ídolos, los que no hablan, pero estoy viendo aquí, hay que arreglarlo para no decir hay otros que hablan o no hablan. ¿Alguna pregunta o duda en este versículo 2? Es como un tema, es como como algo insertado aquí de su pensamiento de Pablo, ¿verdad? Porque estábamos hablando del don y después va a hablar parece el 4, ¿no? O 3. 4, ¿no? Es como un tema diferente, ¿no? ¿O estoy mal? Es una forma de introducir su tema, sí, que en el versículo 1 menciona y luego el versículo 4 vuelve a retomar. Viendo al 2 y 3 junto, es interesante que los ídolos no hablan, pero luego habla de como nosotros como creyentes que ya podemos hablar. Entonces es un poco de gran contraste, ¿no? O que los dones incluyen dones de hablar, muchos de los dones. Entonces, no sé. Y ayer hemos hablado mucho y también otros en 10 y 11 también creo, qué hacían en los templos paganos. Entonces ellos también tenían ciertos, como casi podemos decir, dones falsos, ¿sí? O expresiones de su Dios falsos, ¿sí? Que a veces ellos, como ellos crecieron y vivieron en todo esto, a veces ellos están llevando esas costumbres a la iglesia y están entendiendo mal y están haciendo cosas más como hacían en los templos en lugar de hacían como Dios quiere. Ayer platicamos un poco como este versículo cuando va terminando 14, que los profetas tienen poder sobre su espíritu, que se pueden parar y que muchas veces en estos templos, sí, los oráculos, sí, llegaron en éxtasis y están gritando y moviendo y haciendo muchas cosas medio inconscientes. Pero nosotros con los dones ya son diferentes, sí, son regalos de Dios, decididos por Dios y vamos a hacerlo de una forma respetuosa y para su gloria y no por los tantos diferentes motivos que hacen allá en los templos paganos. Por eso tal vez tiene algo que ver con eso, sí, que vamos a hacerlo en una forma diferente que ustedes tal vez se acostumbraron a hacerlo en los templos paganos, con las manifestaciones de Dios en nuestras vidas. Entonces es una manera de introducir un contraste, hablando de los dones y cómo ellos hacían esa práctica con estos ídolos. Y después se va a explayar más cómo debe ser esta práctica de los dones dentro del contexto de la iglesia. Y eso sí abarca todos los demás capítulos.
versículos. Si no hay más preguntas, pasamos al 3. Entonces Pablo sigue diciendo: por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Interesante aquí, Pablo, es que ya viene utilizando palabras que normalmente usamos para referirnos a la Trinidad. Utiliza Jesús, utiliza Dios, utiliza Espíritu. Después inclusive va a seguir utilizando esto. El tema de anatema: nadie llama anatema a Jesús, nadie que tiene el Espíritu de Dios. ¿A qué se refiere con anatema? Esta palabra es casi como desear un daño o sufrimiento a Jesús. Se recomienda utilizar una frase que sea natural en el idioma, que para desearle el mal a alguien. Algunas traducciones, esta parte utilizan maldecir a Jesús, para no utilizar la palabra anatema, que a veces en el español mismo uno no entiende muy bien a qué se refiere. Entonces, ¿alguien quiere compartirnos cómo hizo esta traducción? La Dios habla hoy directamente, dice: nadie puede decir maldito sea Jesús. Son palabras fuertes. A eso realmente se refiere con anatema. Palabra fuerte de maldición. Sí, ¿alguien me gustaría compartir? Otro detalle, hermano, es esta frase cuando habla de llamar a Jesús Señor. Y he visto varias veces que las personas piensan que hay que decir que Jesús es su Señor, que es un poco más fácil, o su dueño, porque Jesús es el dueño, o Jesús es el dueño del mundo, o algo así, para nada más decir que Jesús es mi dueño, sino que Él es el dueño de todo. Entonces es una decisión también que tenemos que tomar, cómo expresar la idea de Jesús, llamar a Jesús Señor, Señor o jefe mío, dueño mío, o dueño de todo. Nuestro Señor, tal vez, ¿verdad? ¿Alguien quiere compartir cómo hizo su traducción? Versículo 3. Voy a compartir lo que tenemos. Sí. Dice: por eso, si una persona habla mal de Jesús, eso no es el Espíritu de Dios que le está dando esa palabra. En cambio, la persona que dice: Jesús es la persona que es mi dueño, que es nuestro dueño, nadie puede hablar así si no es el Espíritu de Dios que le está dando esa palabra para hablar. Así sale. El ñandeo utiliza una expresión muy fuerte. Hasta ni quiero decir en español. Dice el versículo 3 en ñandeva: por eso quiero que sepan que nadie puede decir que se vaya Jesús al diablo. Es realmente muy fuerte. Si de verdad habla por el Espíritu de Dios. Por lo menos en español suena muy fuerte. En ñandeva debería eso preguntar. ¿Alguien más quiere compartir? Yo quisiera leer lo que tenemos. Dice: y por eso quiero que entiendan que ninguno puede maldecir a Jesús si el Espíritu Santo de Dios da palabra que ellos hablen. Y así también ninguno puede
decir que Jesús es su Señor si ese mismo Espíritu de Dios no da palabra para que hable? Y justo lo que mencionó Juan era mi pregunta ahí, cuando dice Jesús es el Señor. No sé cuál es la recomendación ahí, si decir que Jesús es el Señor de la persona como su Señor, su dueño, o referir ahí a Jesús como Señor, como soberano. Sí, yo sigo esa sugerencia no sé si entendí bien, de Juan, que se refiere a Señor como soberano. Por lo menos el Ñandeva utiliza una palabra que incluye a todos. Es inclusivo, nuestro Señor, dice. Pienso que se refiere en forma general. Es el Señor. Vamos a ver si en griego aparece el artículo. Aparece directamente Curios, Jesús. Es Señor. No aparece el artículo, pero igual aparece como con la misma jerarquía del nombre de Jesús. Por mí es en forma general soberano. No sé si alguien, no sé cómo Douglas hicieron la traducción ahí. Las dos formas hacen muchísimo sentido, pero como aquí habla de nadie puede decir como que personas individuales, pero también para mí hace mucho sentido traducir nadie puede decir Jesús es mi Señor, si no es por el Espíritu. No sé, los dos son buenos para mí, pero la forma de decir Jesús es mi Señor sería un poco más personal. Otra vez no estoy frente al monitor, no tengo la información. En griego hay un posesivo para decir mi Señor, o está hablando de manera general. En griego no aparece mi posesivo, directamente Señor Jesús. Jesús es Señor. Entonces únicamente estaba utilizando la palabra curios. Sí. Sí, no hace personal. Estoy buscando una traducción también, si dice de repente mi Señor, por lo menos alguna versión. Sí, yo creo que incluye, pero quisiera todavía apuntar hacia esa soberanía en forma general, porque parece ser, muestra un contraste inclusive con lo que había mencionado anteriormente con anatema a Jesús, porque este anatema es una palabra bastante fuerte. Implica mi dueño, mi Señor. No hay que poner yo. Ajá. Sí, te escuchamos. Por lo menos en mixteco, esta palabra de Señor implica como mi Señor, mi dueño. Que ya junto de la palabra, o sea, no hay como forma de decir que no es su Señor. Claro, porque es algo así como mi dueño, y es la que se usa para decir Señor, que aunque la traducen como Señor, pero realmente dentro de ellos dicen es mi Señor. Pues muchos de los idiomas indígenas funcionan de esa manera. O sea, no tienen que usar un posesivo con el sustantivo. O sea, todo tiene dueño, vamos. Es muy común en las lenguas mayas y en otros idiomas como, bueno, acaban de mencionar el mixteco. Es muy común decir, o sea, es mi Señor, no únicamente usar un artículo, ¿cierto? Bueno, sí, yo iba a lo que dijo Mary, como yo introducí el problema. Tenemos dos versiones de mixteco. El primero dice Jesús es su Señor, la persona que tiene el Espíritu Santo, pero analizando más en el mixteco de Utah pusimos Jesús es el dueño de todas las cosas. Así pusimos,
Jesús es el dueño de todas las cosas. Ellos no pueden ser Jesús es dueño de todas las cosas si ellos no tienen el Espíritu Santo en su corazón. Parece que el tema de exaltar aquí al Señor, a Jesús como Señor soberano, parece que hace un excelente contraste con la maldición a Jesús, porque este anatema realmente es muy fuerte. Esta maldición no es simplemente expresarse mal, es fuertísima esta palabra. Entonces es casi la peor forma de expresarse delante o a Jesús, y parece que contrasta perfectamente con la soberanía de Jesús. De repente, si hay esa posibilidad cuando una lengua tiene que introducir un pronombre, no sé si existe esa posibilidad y no sé cómo se entendería si se coloca ahí nuestro, más bien ya en forma inclusiva, nuestro. No sé si da esa idea de soberano. Nuestro Dios. Por ejemplo, aquí en Yandeva ellos utilizan nuestro dueño, pero no sé si eso encajaría en otras traducciones. Y también hacen poquito de contraste tal vez con ídolos del 2, ¿sí? En contraste de los ídolos que son mudos, Jesús es el dueño de todas las cosas. Recuerdo que en primero de Juan habla un poco similar. Entonces quiero leer como en NTV, como 2 versículos de ahí, de primero de Juan capítulo 4, dice: queridos amigos, no les creen a todos los que afirmen hablar de parte del Espíritu. Pónganlos a prueba para averiguar si el Espíritu que tienen realmente proviene de Dios, porque hay muchos falsos profetas en el mundo. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no tienen el Espíritu de Dios. Si una persona que afirme ser profeta reconoce que Jesús vino en el cuerpo humano, esta persona tiene el Espíritu de Dios. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es de Dios. Tal persona viene del Espíritu anticristo. Entonces, esa habla en una forma más universal, ¿no? Uh-huh. Bien, ¿alguna otra duda o pregunta en este versículo 3? Lo que estás diciendo del anatema, que es fuerte, nosotros aquí estamos usando una palabra que se usa, pues que lo usa la gente cuando se maldicen, por decir así, y es como natural, pero como estoy escuchando, a lo mejor, ¿qué más puede hacer? Pero se entiende bien, pero estoy escuchando que, no sé, siendo la mejor manera que estamos usando la palabra, pero más fuerte siento que puedo alterar al amor feo, ¿no? La traducción, no sé. Entonces, como estás diciendo que debe ser natural. Exactamente. Debe ser natural y fuerte. Inclusive se puede comparar, porque esta misma palabra anatema aparece en el capítulo 16, 22 también. En este caso ya no se refiere a Jesús, sino más bien se refiere a la persona que no ama al Señor. Nuevamente se vuelve a utilizar esta palabra. De repente sería bueno que ambas palabras se unifiquen ahí, si da el contexto. Bien, ¿alguna otra duda o pregunta en este versículo 3? Solo queríamos compartir la retro, como lo ordenamos un poquito diferente para estar seguros que incluimos todas las ideas. Dijimos, solo ellos, quien tienen el Espíritu Santo en su panza, puede decir que Jesús es nuestro Señor o nuestro gran jefe. Por eso quiero que sepan bien que nadie puede decir y literal es como una grosería, ¿no? Pero sería así como algo muy fuerte. También tenemos una palabra para maldición, pero es la cosa que hacen los brujos cuando están maldiciendo a otra persona. Entonces eso no es algo que realmente quepa aquí. Pero nadie puede decir una grosería muy feo a Jesús si tiene al Espíritu Santo con él. Así le pusimos.
Creo que Creo es que va difícil todas de las... poner Sí. en traducción, pero es más que decir, porque cualquier persona puede decir Jesús es el Señor sin creerlo, ¿no? No sé, entonces diciendo las palabras no es la prueba, creo. No sé, pero quién sabe cómo vamos a expresarlo. Bueno, como dice, nadie puede llamar a Jesús Señor, ¿no? Por eso agarramos la idea de hablar ahí. O reconocer. ¿Cómo hicieron Douglas ahí en la traducción de tu proyecto? Donde Yatakumandiaka, aunque los que hable con el poder del Espíritu Santo no puede hablar. Tenemos que hablar ka'atini, es como de casi grosero, ¿no? Pero es algo de poner muy, muy bajo atrás del Señor Jesús. Y igual que es que si no podemos hablar que de un Señor muy, muy grande, es el Señor Jesús. Si no hay el Espíritu Santo con ellos tampoco. Entonces utilizan ahí hablar. De hacer grandote o muy importante. Entonces no pusimos dueño. Bien, entonces vamos a los versículos que siguen. Bien, entonces vamos a leer toda esta parte, pero vamos a tocar solamente algunos. Versículo 4 al 11, ¿alguien puede leer? 4 al 11. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de misterios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, o a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lengua, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno, y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Muchas gracias. Entonces aquí sí ya es más, Pablo ya directamente habla de dones. Aquí sí ya aparece la palabra carisma. Entonces por eso es que decíamos que el contexto apoya a colocar esta misma palabra en el versículo 1. Y interesantemente Pablo utiliza algunas otras palabras que se está refiriendo también a esta misma idea. Utiliza misterios y operaciones. Entonces, ministerios y operaciones. Eso hay que ver cómo hacemos la traducción de las tres palabras. Inclusive en las tres palabras, Pablo utiliza para la primera palabra espíritu, es decir, hay diversidad de dones, pero el espíritu es el mismo. Para la segunda palabra, ministerios, Pablo utiliza el Señor, que todo este contexto parece apuntar a Jesucristo. Y en la tercera palabra, para operaciones, Pablo utiliza a Dios. Entonces muchos dicen indirectamente aquí, Pablo está hablando y está mencionando intencionalmente ya la Trinidad, Espíritu Santo, Jesucristo y Dios Padre. Entonces aquí utiliza algunas fórmulas que se vuelven a repetir por lo menos en estos primeros 3 versículos para concluir en el versículo 7. Para dones, el tema de dones, como esta palabra es la misma que ya utilizamos en el capítulo 1 y en el capítulo 1 versículo 7 y capítulo 7 versículo 7.
La idea aquí es traducir de la misma manera que ya hemos utilizado. Para ministerios tenemos que ver alguna otra palabra, algo que se usa al servicio de Dios y de los demás. Vamos a ver enseguida algunas versiones cómo traducen. Y operaciones sería el efecto del poder de Dios en los creyentes, cómo Dios opera, cómo Dios actúa. Entonces, versículo 4. Simplemente voy a dar una versión y después de repente alguien quiere compartir. Una versión dice, hay distintas clases de dones espirituales, agrega la parte espiritual, pero el mismo espíritu es la fuente de todos ellos. ¿Alguien quiere compartir el versículo 4? Daniel, lo que está diciendo el 4 y el primero, la palabra en griego es diferente, ¿verdad? O sea, dices, es igual, pero en griego es diferente, ¿verdad que sí? O digo... ¿Te referís al versículo 1? Sí, la palabra, dones, aquí dones y... Porque, como usted dijo, en el 1 es, espirituales, dice, ¿no? Y aquí es más como que otra palabra, ¿verdad? Pero dices que es lo mismo. Sí, es otra palabra. Aquí es más específico. Aquí ya habla de dones. Y el primer versículo es otra palabra. Literalmente usted está diciendo que debemos poner la misma que lo pusimos el 1 aquí. Aunque aquí, aquí se puede. No estoy diciendo que se coloque lo mismo que colocaron en el 1. Aquí se puede utilizar. Pero aquí lo que me interesa es que aparezca sí o sí dones que utilizaron en el capítulo 1, versículo 7. Eso sí debe aparecer dones. Capítulo 1, versículo 7. Ah, ya. Y capítulo 7, versículo 7 también aparece esta palabra, dones. ¿Cómo colocaste esta traducción? Nos quedamos con este versículo 4, parece. ¿Alguien quiere compartir cómo hizo este versículo 4? O ya están todos cansados, parece. Me imagino. Yo voy a compartir lo que tenemos. Sí, diferentes formas. Es un poco difícil de traducirlo. Diferentes formas de dones recibimos los que seguimos a Dios del Espíritu, de su Espíritu Santo. Pero uno solo Espíritu Santo es quien da todo esto a nosotros. Estoy viendo que lo pusimos un poco diferente en el capítulo 1, versículo 7. Ahí decimos dones que recibimos de Dios, y en 7:7 también ahí pusimos dones que recibimos de Dios, y aquí estamos poniendo dones que recibimos del Espíritu Santo. ¿Lo podemos dejar así o tiene que ser exactamente lo mismo? Ya. ¿Qué opinan Douglas y Juan? Voy a ver si aparece esta misma palabra en otros versículos. A ver, de repente en el 2 aparece varias veces. Sí, como dijo usted, ya como vienen los versículos, uno con Dios, uno con el Espíritu Santo, uno con Jesús, parece, entonces, y todos son dones espirituales, celestiales, digamos, ya todos vienen de la misma fuente aquí, que sea Dios o Espíritu Santo tal vez. No, pero nada más quería compartir también, mi retro es muy semejante a lo que dijo Ernesto, pero tiene unos detalles diferentes. Dice, y ahora hay muchísimos cargos que recibimos para poder servir a Dios, pero un solo es el Espíritu Santo quien da a todos.
tal vez mi pregunta, Ernesto, es la palabra don, sí o sí tiene que llevar ahí el sujeto de Dios, pensando en los demás versículos que utilizaste la palabra, porque aparece varias veces en este capítulo 12, y ahí mi duda es si cada vez que aparece van a utilizar Dios o Espíritu Santo. Sí, en todos estos versículos sí ocupamos la palabra don. En Mixteco sí tenemos una frase que es don, porque refiere específicamente a algo recibido de Dios. Solo que en los versículos de los capítulos anteriores que mencioné, ahí pusimos Dios, pero aquí ya estamos diciendo Espíritu Santo. Sí, aquí sí o sí tiene que aparecer Espíritu Santo. El tema es en los demás. Por eso, Ernesto, te doy simplemente para citar y para cerrar. Si puedes revisar inclusive cómo colocaron en el versículo 9 del mismo capítulo, versículo 28, versículo 30 y versículo 31. Todas las veces aparece esta palabra don. Solamente en este versículo 4 especifica que viene del Espíritu Santo. Las demás veces aparece solo la palabra don. Entonces ahí vean qué utilizan y comparen con los demás capítulos 1 y 7. Entonces, 10 minutos para cerrar. De repente dejamos aquí el versículo 4 y continuamos entonces conmigo por lo menos el lunes.